Ahora sí. No se le pide. ¿Dónde está mi.? No, ese Jack también le dije que me avisara, pero. ¿Listo? Porque acuérdate que esto lo está sacando a para que no nos quede eso tan mucho. Bueno, entonces hablamos de, ¿cierto? Que las pérdidas eventuales, ¿cierto? Se cubrirán con las reservas que hayan sido destinadas para ese propósito. O en defecto, o en su defecto, con la reserva legal. Punto y coma. Estas reservas son apropiaciones de las utilidades obtenidas. Son apropiaciones de las utilidades obtenidas por el ente económico. Y pueden ser obligatorias, coma, estatutarias u ocasionales. Entonces tenemos que ver la cuestión de reservas obligatorias. Aquí, en esta cuenta se registran, las utilidades liquidadas del ejercicio, coma, con el fin de cumplir disposiciones legales y proteger el patrimonio social. ¿Listo? Proteger el patrimonio social. Punto seguir. Entre las reservas obligatorias encontramos la reserva legal, coma, la reserva para adquisición de acciones y la reserva por disposiciones legales. ¿Listo? Punto aparte. La reserva legal en Colombia, ¿cierto? La reserva legal en Colombia corresponde al 10% de las utilidades del ejercicio el 10% de las utilidades del ejercicio. Punto com. Esta reserva la deben constituir las sociedades de responsabilidad limitada, coma, las sociedades de capital y las sucursales de sociedades extranjeras. ¿Listo? Cuando hablamos del 10% de la reserva legal, pues básicamente lo que dice la norma es que usted debe constituir esa reserva del 10%, ¿cierto?, de las utilidades que ha liquidado en el periodo, hasta llegar al 50%, ¿cierto?, la obligación. Generalmente, pero usted puede seguir, ojo a esto, mire, cuando las pérdidas son muy altas, que se agarran, alcanzan a coger parte de ese patrimonio, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo tengo que mirar, y porque si no por el mismo código de comercio dice que entra en causal de disolución automática. ¿Estamos ahí? Cuando las pérdidas alcanzan más del 50%
del patrimonio o del capital social, pues obviamente se va a liquidación automática. ¿Listo? Allá cuando ustedes ven duración de la sociedad, bueno, los que la hicieron también toca decir. Decía, por ejemplo, indefinida. O sea, puede durar toda la vida, o durar 20 años, entonces, depende, ¿no? Eso también a veces depende de la confianza que uno se tenga con la sociedad también. ¿Listo? Muy bien. Hablamos de reserva, punto aparte, las reservas para adquisición, readquisición, perdón, las reservas para readquisición de acciones y cuotas o partes de interés social corresponde al valor de las utilidades liquidadas, del ejercicio, coma, destinadas para cubrir la totalidad de la adquisición de las mismas. Punto seguido. También registra o incluye, ¿cierto?, el valor pagado por la compra de sus propias acciones. Valor pagado por la compra de sus propias acciones o cuotas de interés social. O cuotas de interés social, coma, en el desarrollo de la operación de readquisición aprobada previamente por el órgano social competente. ¿Listo? Entonces no es que esas acciones, digamos la readquisición de acciones, recuerda que yo puedo tener, vamos a decir aquí por ejemplo, sí, que aquí, allá los 4 son los dueños perdón, todos los 7 son los dueños de la empresa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo se hicieron dueños? Y dicen, bueno, pero vamos a hacer una emisión de acciones. Y hacen una emisión de acciones y traen otras personas. ¿Correcto? Pero entonces dicen, ¿no sabe qué? Entonces ya, ¿cómo nos fue este año? Bien, entonces nosotros tenemos una reserva para readquirir las acciones que pusimos fuera de los 7. ¿Cierto? O sea, con el CRIS en ese que está en plataforma. Entonces, me dicen, me compramos las acciones, ¿cierto? ¿Cierto? Pero es muy seguramente poner un momentito, pero sí, pero yo las compré a 10 pesos, pero yo no se las voy a vender a 10, ¿cierto? Se las voy a vender a 12, por ejemplo. O sea que eso ya tiene una prima, ¿cierto? Esa es la famosa prima que dice por aquí, también registra la prima en readquisición de acción. ¿Estamos ahí o no? Entonces, para tener cuidado con esto. Muy bien. Ahora vemos punto aparte, reservas estatutarias. Esta cuenta fue creada fundamentalmente para registrar los valores apropiados de las utilidades de acuerdo con lo establecido o contemplado en los estatutos sociales. Punto. Aparte puede ser, por estar establecidas en la escritura de constitución, allá podríamos decir, entre paréntesis, o documento privado, ¿cierto? ¿Verdad que yo el documento privado lo puedo llevar a elevar a la escritura pública? Lo que pasa es que tendré que pagar. Bueno, muy bien. O digamos en los mismos estatutos, por eso se llaman estatutarias, ¿correcto? Estas reservas son de obligatorio cumplimiento.
coma, escuche bien, hasta cuando sean suprimidas mediante reforma de la escritura o documento privado, ¿no? Punto y coma. Como ejemplo de estas reservas, coma, como ejemplo de estas reservas, en coma, encontramos reservas para futuros ensanches, coma, reserva para reposición de activos, para futuros ensanches, coma, reserva para reposición de activos, coma, entre otras. Entonces, ojo a esto, ¿dónde hacemos eso? En los estatutos, ¿cierto? Entonces, ojo a esto, ponga vez, atención a lo siguiente. Ya establecimos qué vamos a hacer con las utilidades. No falta el que diga, no, pues nos repartamos la acción, ¿no? De una. Otros dicen, no, no. Entonces, de todas maneras, no se les olvide que esos 100 que nos ganamos, 10 hay que dejarlos como reserva legal. Y ojo a esto, ese 10 ya es después de haber calculado los impuestos y todo, ¿no? Sobre la utilidad neta que yo voy a tomar, las decisiones. Porque es que la utilidad antes de impuestos, su nombre lo está diciendo, antes de impuestos, eso no es mío. Estamos ahí, una parte es mía y el 35% pues, este año es del gobierno, digo, no nos digamos mentira. ¿Estamos ahí? Entonces, digamos esa reserva que nosotros decimos, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con las reservas? Ya sabemos que lo que nos quede son el 10% como reserva legal. Entonces nos queda el 90%, ¿qué hacemos? Hagamos lo siguiente, hagamos una, ¿cómo nos fue este año? Miremos los estados financieros, miremos, ya. Yo creo que podemos ensancharnos, ¿cierto? Tenemos dos sucursales, ¿por qué no queramos otra? Obviamente tiene que ser, por eso se hacen las reuniones, ¿cierto? Digamos, el máximo órgano social se tiene que reunir por lo menos una vez al año. Toda esa cuestión que les estoy diciendo, eso usted ya lo deberían haber visto, sino que se no cosa, ¿cierto? Y dice que debe ser a más tardar el 31 de marzo de cada año. Por eso es que ustedes ven que siempre lo citan a asamblea uno en esos días, ¿no? El 31 de marzo, el 28, porque sea. Hay otros que de pronto lo hacen desde enero. Que sea a más tardar el 31 de marzo. Todo el mundo ya para el 31 de marzo. ¿Correcto? Y lo mismo que tiene que ver allá cuando uno habla, por eso es que dice usted que cuando tiene que actualizar la matrícula mercantil, también le da plazo hasta el 31 de marzo, porque supone que usted ya tomó las decisiones. ¿Sí o no? ¿De qué es lo que va a hacer? ¿Estamos ahí? Entonces, allá dijimos, bueno, reserva para futuro ensanche, nos vamos a agrandar. O, ojo, los equipitos de tanto darle, y más si hay estudiantes ahí atravesados, se dañan. No todo el mundo trata los equipos de igual forma, ¿cierto? Que era lo que yo le decía a los estudiantes aquí en la sala de MAC. Es que los estudiantes vienen aquí y se quejan que esos equipos no sirven, pero que se los han tirado son ustedes. Así de sencillo, ¿sí o no? Porque hay unos que dicen, apague el equipito, hermano, cuando se vaya, apague la pantalla, apague... Uno viene y tiene que hacer la rotación de todo, y hay muchos que lo único que apagan la pantalla así y se van, y dejan el equipo prendido. Y recuerde que puede haber un bajón de luz y toda esa cuestión de que cuando las temperaturas no están, digamos la luz no está regulada, pues puede ocasionar daños en los equipos, que a uno le pasa, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, pueden dañar a los equipos. O también podemos decir, ¿sabe qué? Este año vamos a hacer, ¿cómo están, se me ocurre Miguel, los vehículos de gerencia, cómo están? ¿Cuánto? Nada, una exageración. Entonces, ¿qué tal si nos proponemos para este año o al año entrante, ¿cierto? O en 5 años cambiar los vehículos de todas las gerencias. ¿Puede pasar o no? Entonces, ahí queda, como les de estatutos, ¿correcto? Entonces ya una decisión que se tomó y se ejecuta. ¿Cuál es el cambio que habría? Pues si usted hizo escritura, tiene que hacer la modificación en la escritura, o culminar lo que dijo, hacer lo que dijo que iba a hacer, o hacer la modificación en la escritura. Porque a veces pasa también, ¿no? No, que no vamos a poner a comprar vehículos, más bien compremos otro torno. ¿O no? ¿Sí me entiende? Más o menos sería eso. Muy bien. Entonces, hablamos de reservas, otras son las reservas ocasionales. Ocasionales. Reservas ocasionales. Son valores, 2 puntos, son valores apropiados de las utilidades
valores apropiados de las utilidades liquidadas del ejercicio coma, ordenados por el máximo órgano social o por disposiciones legales con fines específicos y debidamente justificados. Coma, por ejemplo, la reserva para protección de inversiones. ¿Listo? También incluiríamos, ahí también podría como involucrarse también la famosa reserva para protección de activos, ¿cierto? Igual porque, un momentico, si nosotros, perdón, la reserva para reposición de activos, porque nosotros de pronto los tornos ya están muy gastados. Entonces hay que mirar, le estamos metiendo mucho dinero en reparaciones, en mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces yo considero o consideramos que es mejor hacer el cambio. ¿Estamos ahí? Negociamos el que tenemos, miremos a ver cuánto nos dan, si lo reciben en parte pago, no, todo eso lo habla. Por eso es que es tan importante, digamos, todas las decisiones que se tomen, dejan eso en el libro de actas, ¿correcto? Porque alguno dice alguna cosa y entonces en la siguiente reunión tenemos que, bueno, ¿qué propósito fue los que dijimos el mes pasado? Tal y tal y tal. ¿Quién cumplió? ¿Usted qué hizo lo que iba a hacer? No, entonces pues, tenga para qué. ¿Cierto? Entonces comienzan a ir madrazo a madrazo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Muy bien, ojo a esto. Si de pronto en un momento determinado, ¿cierto? Ya olimos que el gobierno está pensando en comenzar a meternos en una inversión obligatoria, por ejemplo, ¿cierto? Que no se les haga raro, por allá ustedes van a ver en la 1255 dice reservas obligatorias y aparecen por lo menos lo de los bonos BDSI, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando hubo, digamos, no sirvió, todos los dineros que recogieron, bailan, no, nada, ¿cierto? Entonces se hicieron para comprar unas obligaciones, invertir en unos bonos, ¿cierto? Que eran obligatorios. ¿Para qué? Para la parte, ayudar a la parte fiscal, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí depende si esas serían ganadas enviadas por el gobierno. Ok. Ojo. Importante o nota o como quiera. Estas reservas solamente serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan. Y el mismo órgano podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. ¿Listo? Entonces, uno muchas veces de pronto dice, lo que sucede es que esas reservas, bueno, vamos a cambiar los activos, ¿cierto? O vamos a ensancharnos más bien. Pero no, ya no nos ensanchamos, entonces más bien cambiemos la disposición, ¿cierto? Algo ocasional, ¿por qué dije que vamos a reemplazar activos? Porque es que resulta que una inundación o no sé qué, los activos se deterioran. ¿Sí me das cuenta? Todo ese tipo de cosas que uno prevé, porque no siempre el seguro le cumple a usted con el 100%, ¿no? El seguro siempre tendrá un deducible. Entonces ahí no hay nada que hacer. ¿Listo? Muy bien. La otra parte que nos corresponde son los famosos dividendos. Toma que leer dividendos. Dos puntos. Son decretados únicamente por la Asamblea General de Accionistas coma,
la cual determina un valor nominal por cada acción que se posea. Punto aparte. En el momento de ser decretados, se genera un pasivo de la empresa con los accionistas. Punto y coma. Los dividendos pueden pagarse en efectivo o en acciones o en especie. ¿Listo? Entonces ahí ya encontramos nosotros que yo también, pues, en lugar de esos dividendos, no, pues paguémoslos en las acciones más bien, ¿sí? No decretemos ahí dividendos pagados en acciones y ese tipo de cosas. ¿Estamos ahí o no? ¿Quién hace eso? Ya dijimos, la Asamblea General de Accionistas, en el caso de las, ¿cierto?, de las sociedades, porque recuerden que de todas maneras la gente invierte es para percibir algo, ¿no? Y uno ha escuchado sobre todo Ecopetrol, ¿no? Creo que este año fue que dijeron, Ecopetrol decretó dividendos por acción de tanto. Entonces, para que todos los accionistas estén ahí pilas. Muy bien. Entonces decimos allá, resultados del ejercicio. Entre paréntesis coloquemos utilidad o pérdida. Ojo esto, anteriormente, de pronto todos hemos escuchado también eso, ¿no? P&G, ¿sí escucharon alguna palabra del P&G? Entonces muchos accionistas, no, eso es pérdidas y ganancias. Con razón, que siempre perdemos y pérdidas y ganancias. No, cambiémosle el orden, pongámosle ganancias y pérdidas. Y no, claro, por eso pelean en muchas empresas. Es que ganancias y pérdidas. Uy, el otro para allá, no, eso se escucha muy feo, GIP, ¿qué es eso? ¿Y uno? Y entonces estamos en una empresa, se habla ya del superávit, si hubo superávit o déficit. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Dejemos resultados del ejercicio y pongan el nombre que se le da a la Sagrada Voluntad, ¿sí o no? Entonces, por eso es que entramos a la madre de estado de resultados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, dos puntos. Al finalizar el ejercicio contable, eso lo tenemos que hacer nosotros. Miren todo el trabajo que les espera y si no han hecho es más fácil. Ahí sí se hacen los locos, ¿no? Al finalizar el ejercicio contable o cierre del periodo, coma, los registros de las operaciones realizadas por el ente económico deben arrojar resultados que pueden generar utilidad o pérdida. ¿Listo? Entonces, si uno mira también allá el plan de cuentas, aparece ya toda utilidad del ejercicio y pérdida del ejercicio. ¿Correcto? Como para llevarlas separadas, porque pues igual como uno, cuando uno está hablando de, por ejemplo, de la declaración de renta, ¿cierto? Uno está haciendo sus declaraciones y entonces comienza ahí y resulta que le dio pérdida, pero el Estado nunca pierde, entonces yo tengo que declarar y pagar sobre algo que se llama la renta presuntiva. ¿Listo? Esa renta presuntiva, a ver, a veces uno le dice a las personas, ¿usted entiende qué es renta? A veces a los campesinos les dice, o le dicen, oiga, ¿usted por qué no invirtió en la cosecha de zanahoria? Y ellos dicen, ellos no me renta, o eso no me renta lo suficiente. ¿Correcto? Entonces,
Obviamente, ahí es donde uno se da cuenta, ¿cierto? Que básicamente lo que tiene que ver con esa, la renta como tal, es el beneficio que yo pueda recibir en un momento determinado con la acción que esté ejecutando, ¿cierto? O la actividad económica que yo esté desempeñando. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces pongamos ya superávit por valorizaciones. Y ese superávit por valorizaciones, pues como su nombre lo indica, ustedes ven, nosotros, a ver, recuerden que ustedes han escuchado la parte de depreciaciones, ¿no? Que una depreciación básicamente es el demérito que va sucediendo a los activos, ¿cierto? Por el uso, por el medio ambiente, por lo que sea. Y resulta que, recuerden que anteriormente se decía que la depreciación de los edificios era el 5%, ¿cierto? Que el porcentaje era el 5% porque más o menos a los 20 años ya se acaba el edificio, y eso es por la carreta. Usted mira, a los 20 años el edificio de pronto vale más. Por eso fue que extendieron la vida útil en la DIAN, ¿cierto? En la que es el sistema de línea recta ya no es el 5%, que sino es el 2.22%. O sea que eso va para 45 años, que es más representativo. Alguien me decía, y yo no puedo seguir haciendo la depreciación del 5%. Sí, usted lo puede seguir haciendo, pero no es deducible. La DIAN no le deduce sino hasta el 2.22 por periodo fiscal. ¿Cuál es el periodo fiscal? Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Listo? Entonces uno tiene que tener presente eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, superávit por valorizaciones dijimos 2 puntos. Corresponde al incremento en el valor de los activos con el transcurrir del tiempo. Punto y coma. Se dan en aquellos países afectados por la inflación, coma, la devaluación u otros fenómenos económicos. Punto seguido. Por lo general, estas valorizaciones se presentan en las inversiones, coma, bienes inmuebles y otros activos. ¿Listo? Entonces, ojo a esto, mire. Muebles, inmuebles, ¿cierto? Bueno, los bienes inmuebles, ¿cierto? Cuando uno habla de bienes inmuebles, ¿cierto? O más bien, primero arranquemos. Tengo inversiones en Coca-Cola. Ah, no, en Ecopetrol. Y entonces el valor de la acción subió. Y si sube el valor de la acción, ¿qué pasa? Cuando sube ese valor de la acción, ¿cierto? Pues para mí voy a tener el valor intrínseco de la acción, tengo que calcularlo, ¿cierto? Entonces yo voy a establecer si tengo o no utilidad o pérdida, ¿cierto? Si tengo utilidad, pues se me valorizó esa acción. ¿Estamos ahí? O sea, yo ya no tengo en el Ecopetrol 20 pesos, sino que tengo, por decir algo, 23, porque la acción está más costosa, ¿correcto? Pero si hoy tuve pérdida, o si el Ecopetrol de pérdida, pues también voy a tener un deterioro de la inversión, ¿sí o no? Ya no vale 20, sino vale 16. Y yo tengo que registrar eso en mi contabilidad porque también allá tengo las inversiones. Y estoy diciendo mentiras, ¿sí? Todo tiene un efecto, un efecto causa-efecto. Siempre se presenta la causa y el efecto. Que es lo que yo digo siempre, ¿cierto? Necesariamente si alguien da algo es porque alguien lo va a recibir. O sea que uno es como si fuera la vida, todas las transacciones que uno realiza son de partida doble, ¿sí o no? Entonces aquí dice, y pasa sobre todo, si uno mira de pronto una catástrofe natural o porque volaron un edificio y hay que construirlo, ¿quién se beneficia ahí? Pues los constructores, y no van a construir nuevamente, ¿sí me entiendes? O sea que
Lo malo de uno es bien palota, así como dice, pero, pues repito, puede presentarse. Inmuebles ya no, este no vale 20 pesos, sino vale 40. ¿Puede pasar o no? Y aquí hubo una subida de los inmuebles dura, ¿no? Yo me acuerdo más o menos de unos 15 años, hablaba usted de 25 millones de un apartamento y hoy habla de 250 millones. ¿Sí o no? Entonces, estamos hablando de por esos efectos de la inflación, ¿cierto? Y la devaluación y ese tipo de cosas. Y en los otros activos, ¿quién se le ocurre otros activos? No me digan, por ejemplo, aquí esto está lleno de otros activos y se han observado, ¿cierto? Aquí hay cuadros que